presentar el libro del doctor Pablo Moctezuma Barragán, que ha sido un gran apoyo para nuestra escuela, para la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario. Él fungió, apenas terminó su mandato en la delegación Azcapotzalco, y bueno, siempre ha sido un apoyo y nos ha ayudado mucho para la realización de prácticas en nuestra carrera. Entonces hay que recibirlo con un fuerte aplauso. Igual con todo el apoyo que hemos recibido por parte del doctor Andrés Peñalosa, que también agradezco bastante. Gracias por venir a Culiacán. Es una de las áreas que queremos impulsar mucho en nuestros jóvenes, donde ellos tengan conocimientos más amplios cada vez. De verdad agradecemos, es un honor recibirlo en Culiacán y esperemos que nos haga la única vez que tengamos este gusto. Bienvenido, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Le agradezco mucho a Andrés Peñalosa que promovió esta presentación. El libro que presento se llama Orígenes de la explotación humana y el sometimiento a la mujer. Básicamente mi intención al escribir este libro fue el ver cómo se desarrollaron las sociedades desde la época primitiva en todo el mundo y cómo fue el desarrollo aquí en el Anáhuac, lo que hoy es México, porque es muy diferente el sistema económico, social, político que había en Europa, en Asia, en África, del que había aquí. Entonces en este libro podemos ver cómo en todo el mundo lo que surge primero son las comunidades, los clanes. Originalmente no existía un estado, existía la gente agrupada en clanes que se coligaban para formar tribus. Un primer paso para la creación del Estado fue la Liga de Tribus, por ejemplo en Grecia, en Roma, en Egipto y aquí, y ya después se funda el Estado cuando, pues después de que aparece la propiedad privada. Originalmente, durante cientos de miles de años, la gente vivía en comunidad, salía a cazar, todos cooperaban y lo que obtenían pues era para todos. Originalmente, también una cuestión muy importante es que se vivió en un matriarcado. El patriarcado, el dominio del hombre, pues es muy reciente, cuando aparece la propiedad privada. En la época primitiva, los clanes los encabezaba siempre la mujer. El hombre, si había una unión, el hombre se iba a vivir al clan de la mujer. Una cuestión importante también es que no existía la familia como la conocemos. La monogamia se empezó a desarrollar apenas hace unos cientos de años. Originalmente las sociedades pues practicaban la poligamia y las relaciones eran por grupos. Entonces pues nunca se sabía quién era el papá. Los clanes salían hacia afuera para la guerra, para enfrentar a otros clanes y para el sexo. Entonces la mujer salía, tenía ahí un encontronazo, regresaba, pero pues no había papá.
bueno, sí había, pero era, no se conocía el padre biológico. Todos los hombres del clan eran los papás, los tíos, y las mujeres, las mamás. Aunque los niños sabían quién era la mamá biológica, pues todas se comportaban hacia los niños pues como madres. Y esta fue, digamos, la forma originaria que fue evolucionando. Llega un punto en que la humanidad pasa de la recolección y la caza, porque al principio pues se dedicaban a cazar fundamentalmente los hombres y a recolectar fundamentalmente las mujeres, que no era una división tajante, ¿no? Que ninguna mujer salía nunca a cazar, pero la mujer, por el hecho de embarazarse y de pues tener que darle pecho a los bebés, pues ella más bien se concentró en la recolección. Entonces el hombre salía a cazar, la mujer se quedaba y pues tenía muchas funciones económicas. Era la arquitecta, eran las sastres y además eran las que proveían de comida, eran las proveedoras más que el hombre, porque nunca faltaba una sopa de verduras, frutas, pues todo lo que recolectaba la mujer. En cambio el hombre salía a cazar y a veces o no cazaba nada, o regresaba con 2 ratas o 3 conejos. De repente sí la pegaban y regresaban con un venado o mataban un mamut, pero era extraordinario. Entonces la vida económica giraba en torno fundamentalmente al trabajo de la mujer. Y como decía, pues la vida era comunitaria, compartían todo. La sociedad pues no estaba dividida en jerarquías. Claro, al salir a cazar había alguien que podía jugar el rol de organizador, pero al regresar al clan pues no era diferente o más ni menos que los demás. Con el transcurso del tiempo, la mujer, pues de tanto recolectar, pues descubrió la agricultura, descubrió que pues sembrando y tal podía cosechar, y entonces empezó a desarrollar la agricultura, que también fue fundamentalmente la mujer la que desarrolla la agricultura. Y ahí empieza ya a volverse más compleja la sociedad, porque llega el punto en que el hombre se apodera tanto de la... Bueno, con la agricultura vino la ganadería. En Europa, en Asia, en África, aquí por ejemplo no había ganado. Aquí no había animales domesticables. Bueno, estaban los escuintles, los perros, pero fundamentalmente la carne que obtenían pues era de venado, y pues no se puede formar un ganado de venado, o por lo menos en aquella época. Entonces aquí no se desarrolló la ganadería. Al desarrollarse la ganadería, gracias a la agricultura, porque ya tenían que darles de comer a los animales, entonces el hombre se apodera de la agricultura, la ganadería, y desplaza a la mujer a las funciones domésticas. Al mismo tiempo, al haber ya un excedente, porque al principio pues se la pasaban en crisis de sobrevivencia, difícilmente podían conservar la carne, aunque bueno, hubo métodos, la salaban, etcétera, pero pues no tenían congeladores ni refrigeradores. Entonces era una sociedad en la cual pues obtenían los alimentos, los consumían a conseguir más, etcétera, etcétera. Al desarrollarse la agricultura y la ganadería, entonces ya hubo la posibilidad de tener un excedente. Y al tener el excedente, pues hubo quien poco a poco empezó a acumular más que otros,
El trabajo se empezó a individualizar, porque en un inicio el trabajo era 100% social, o sea, todos le entraban. Conforme se hizo más compleja la sociedad, entonces empezó a haber especialidades, pues uno era artesano, otro era comerciante, otro... Se dividió también la sociedad en tribus ganaderas y tribus agrícolas, todo esto en Europa, Asia y África. Y entonces empezó el trabajo que era social, en un inicio empezó a individualizarse. Entonces había quien se dedicaba únicamente al comercio, quien se dedicaba a la artesanía, a la ganadería. Al aparecer el trabajo individual, eso lleva a la propiedad privada, porque llega el punto en que, por ejemplo, un artesano decía, bueno, si yo fabriqué con mi trabajo este producto, ¿por qué lo voy a repartir entre todos? Entonces, el hecho de que el trabajo se volviera de social a individual llevó a la aparición de la propiedad privada, a intensificar el intercambio, y eso hace que los productos que en un principio pues, eran productos a consumir se volvieran mercancías, es decir, que la mercancía es un producto pero que está a la venta en el mercado. Entonces empezó la producción mercantil. Al desarrollarse la producción mercantil, pues hizo falta desarrollar el dinero. En un principio el dinero pues se usaban telas, pieles de ganado, o incluso el ganado mismo como dinero. Pero pues esto era muy complicado. Poco a poco en todo el mundo empezó a encontrarse una mercancía una mercancía rara, difícil de encontrar, pero al mismo tiempo fácil de dividir, porque cuando usaban, no sé, una vaca como dinero, imagínense si lo que quieres comprar, en aquella época se practicaba el trueque, valiera media vaca, pues no que la partías a la mitad. Entonces buscaron, la humanidad buscó y encontró un metal que es maleable, fácilmente dividible, raro, difícil de encontrar, que es el oro. Y entonces el oro se volvió el dinero por excelencia. Y llegó el punto en que pues, el símbolo del dinero pues, es el oro. Al aparecer entonces la sociedad mercantil, el oro comienza a darse la acumulación, y dentro de los clanes poco a poco hubo algunas familias que empezaron a enriquecerse más que otras, y esto llevó a la propiedad privada. Al inicio la tierra no era propiedad privada, ni el ganado, pero ya al aparecer este excedente, esta acumulación, y que todo se convierte en mercancía, entonces ya tenemos una sociedad pues netamente mercantil, en la que algunas familias se enriquecen, otras se empobrecen, y es así como aparece la propiedad privada, cuando se apropian ya algunos clanes de la tierra, y de ahí poco a poco empezó a volverse propiedad privada pues todo. Entonces este fue un proceso que se dio en Europa, Asia, África, y aparece la sociedad de clases, donde una pequeña minoría comienza a concentrar la riqueza, donde la gran mayoría es esclavizada, empiezan a esclavizarse temporalmente a cambio de algún trabajo, o sea, se empiezan a alquilar, pero poco a poco, al no poder, se endeudan, al no poder pagar la deuda, pues caen en la esclavitud. Total, se va desarrollando la esclavitud,
Y tenemos un sistema en el que hay unos cuantos amos y una gran mayoría de esclavos, en la que hay propiedad privada y sociedades mercantiles. Antes de la aparición del Estado, como había dicho antes, los clanes empezaron a unificar para formar tribus, y luego la liga de tribus fue el paso previo a la aparición del Estado. Llega el punto en que estas tribus ya se unifican y ya existe el Estado con todas las instituciones necesarias para que el Estado pueda funcionar. En primer lugar, un ejército, una policía para mantener a raya a los esclavos, también un aparato religioso. La espiritualidad es propia del ser humano. El ser humano siempre ha sido espiritual, y ser espiritual es un nivel de la existencia, lo espiritual. Pero lo que hacen con la religión es usar esta espiritualidad para meterle una ideología a la gente de que, bueno, Dios dispuso que haya esclavos y esclavistas, es el orden divino, y pues te aguantan, ¿no? Entonces, para mantener a la población sometida, pues hacía falta la policía, el ejército y la religión. Al aparecer la propiedad privada, se desarrollan contradicciones muy fuertes que, bueno, hoy las vemos claramente, que son la contradicción entre hombre y mujer, porque de una sociedad en que había un matriarcado y en la que la mujer era dominante y participaba en la economía, pasamos a una sociedad en la que el hombre sometió a la mujer, la volvió esclava prácticamente. La mujer perdió su papel precisamente porque fue separada de la producción, entonces se volvió dependiente económicamente del hombre. Y llega el punto en que hay un sometimiento brutal sobre la mujer. Tenemos, por ejemplo, cuando nos invadieron los españoles en el siglo XVI, era una práctica normal en Europa quemar a las mujeres. Las clasificaban como brujas y las quemaban vivas, y quemaron a decenas de miles de mujeres. Fue un quemadero de brujas tremendo. ¿Y quiénes eran las brujas? Pues las mujeres de conocimiento, las mujeres con iniciativa, las mujeres por ejemplo, en aquella época había una medicina pues natural, y muchas mujeres sabían cómo usar las hierbas, cómo curar, etcétera, fuera de la medicina tradicional. Entonces las acusaban de brujas y las quemaban vivas. Entonces esta contradicción pues sí llegó a un gran extremo. Por ejemplo, aquí en la colonia, Sor Juana Inés de la Cruz se tuvo que disfrazar de hombre para poder estudiar, porque pues la mujer se dedicaba como esclava del hogar. Entonces, al aparecer la propiedad privada y el Estado, aparece la contradicción hombre-mujer, aparece la contradicción ciudad-campo, porque en un inicio pues no existía, pues en un inicio ni la ciudad ni el campo, todo era campo. Ya cuando empieza a desarrollarse la ciudad mercantil, aparecen ciudades, pero todavía muy ligadas al campo. Pero llega un punto en que ya la ciudad se dedica al comercio, a la cultura, a las artes, y el campo a la producción agrícola para surtir a las ciudades, y en las que el campo fue explotado por las ciudades. Entonces se da la contradicción hombre-mujer, se da la contradicción ciudad-campo, se da la contradicción trabajo intelectual y trabajo manual, porque al inicio pues todos le hacían de todo, todo mundo tenía, desarrollaban habilidades intelectuales. Cuando se desarrolla el esclavismo, se dedicaban a trabajar
y no tenían tiempo ni forma de pensar, y los esclavistas pues, se dedicaban al arte, a la ciencia, pero pues para nada, o sea, era ignominioso que un noble hiciera cualquier trabajo donde sudara o se ensuciaran las manos. Entonces también se da esta contradicción. Y por último, al aparecer las clases, pues también se da la lucha de clases, porque finalmente hay un enfrentamiento continuo de clases, y hay periodos en que la clase dominada pues se levanta para cambiar las cosas. En fin, son las 4 contradicciones que se desarrollan al aparecer el Estado. Sin embargo, aquí la situación fue diferente y hay que comprenderla. Nuestra sociedad de la náhuatl es una de las 5 sociedades originarias del mundo, que son la de Mesopotamia, la China, la del Valle de la India, la Inca y el Anáhuac. Entonces, fueron las sociedades primigenias, o sea, que tuvieron un desarrollo propio, y ya de ahí se derivaron otras civilizaciones, pero las civilizaciones originarias son 5, y una de las 5 se dio aquí en el Anáhuac. Por lo tanto, teníamos nuestro propio desarrollo, nuestro propio ritmo, nuestra propia situación, que desde luego no fue comprendida por los invasores europeos, que venían de una sociedad feudal. En estos momentos estamos empezando a conmemorar los 500 años de la invasión española. Hernán Cortés salió en febrero de Cuba, llegó y estuvo costeando por Cozumel, Yucatán, Cozumel, y el 12 de marzo llegó al río Grijalva en Tabasco. Entonces, el próximo 12 de marzo se cumplen 500 años del inicio de esta invasión, que derivó en el colonialismo. Y bueno, la primera batalla en contra de los españoles se dio en Champotón el 14 de marzo. O sea, son 500 años de la invasión y 500 años de resistencia, porque pues el pueblo siempre ha resistido. Durante la colonia hubo más de 100 rebeliones. No triunfaban porque eran dispersas. Entonces, hasta que no hubo una rebelión unificada, pues fue cuando ya se logró expulsar a los españoles, pero fueron 300 años de resistencia, y los próximos 200 pues también. Entonces son 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y bueno, a 500 años de esta situación, pues es muy importante que como mexicanos pues conozcamos la sociedad que yo le llamo precuautémica, porque actualmente la sociedad que le llaman prehispánica pues es una sociedad que es una calca de la europea, cuando aquí la situación era totalmente diferente. Los españoles que llegaron aquí pues no podían tener un conocimiento pues de cómo era aquí la sociedad, en primer lugar porque lo que llegó aquí fue la lacra. En aquella época creían que la tierra era plana y que conforme te alejabas de la costa pues iba a empezar a calentar, luego a hervir el agua y luego ibas a caer en una cascada infinita, ¿no? Porque creían que la tierra era plana. Ya para cuando Cristóbal Colón hizo sus viajes, pues ya él sabía que era redonda. De hecho, antes
de la llegada de Colón, los chinos en 1421 lanzaron como 2 expediciones por todo el mundo, con embarcaciones inmensas de 8,000 gentes. Entonces fueron a todo el mundo y cartografiaron todo el mundo, o sea, ya había mapas de todo el mundo. Hay vestigios chinos pues, en todo el mundo de estas expediciones. Entonces ya tenían mapas, pero sucede que por esos mismos años cae un rayo en el Palacio Imperial de Pekín, se incendia la ciudad y entonces los chinos lo interpretaron como un castigo de Dios por su ambición y entonces se cerraron completamente. Entonces todo esto que iniciaron pues ya quedó en bibliotecas. Uno de estos mapas fue a llegar a manos de Juan el Navegante, que como ustedes saben fue un rey portugués que fue el que empezó a lanzar expediciones por África, etc. Y con Juan el Navegante trabajaba Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón. Bartolomé Colón copió los mapas, se los dio a su hermano, los alteraron para hacerles creer a los reyes de España pues que la única vía para llegar a la India era la que ellos tenían trazada, y así fue como inició su viaje Cristóbal Colón, que ya sabía para dónde iba. Cristóbal Colón no descubrió nada, realmente es bastante irrisorio que a estas alturas todavía quien hable del descubrimiento de América, cuando los primeros pobladores llegaron aquí hace 35,000 años. Para cuando llegaron los europeos aquí había 80 millones de habitantes, pero incluso ya había una colonia portuguesa en Puerto Rico. O sea, Cristóbal Colón no descubrió América. Cristóbal Colón lo que comenzó fue la colonización de América, o sea, el esclavismo, el sometimiento, el saqueo de nuestras tierras. Pero bueno, la gente en general creía que la tierra era plana, entonces ningún marinero se quería embarcar. Decreto en el cual todos los presos que estuvieran condenados a pena de muerte o a largas penas de prisión que quisieran salir de la cárcel podían embarcarse para llegar a lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo. Entonces los primeros españoles que llegaron por acá pues eran verdaderos criminales, asesinos, psicópatas. Nosotros no tenemos nada contra los españoles, como tampoco contra los gringos. Lo que estamos en contra es pues de la invasión española o del imperio yanqui, independientemente de que el pueblo de Estados Unidos pues hay trabajadores, hay granjeros, gente muy buena, pero una cosa es eso y otra cosa es el aparato imperial. Entonces no es que estemos contra los españoles. En España pues se quedó mucha gente de trabajo, gente buena y sana, pero lo que llegó aquí realmente fueron gente bárbara, que pues lo único que buscaban era el oro. Ya Europa era una ciudad 100% mercantil y bueno, se morían por el oro y tenían como deporte matar a la gente, y entonces llegaban a matar a todo mundo. Se ponían a competir a ver quién mataba más rápido a una mujer embarazada, quién de un tajo mataba a la mujer y al feto. En fin, eran verdaderos salvajes. Si damos una vuelta por Cuba, por Puerto Rico, por el Caribe, de Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití, Santo Domingo, pues hay población negra
y blanca y mestiza, pero no hay indígenas. Siento que había como alrededor de 10 millones. Los mataron a todos. Entonces, esa es la gente que llegó con Hernán Cortés a nuestra tierra. Cuando llegó Hernán Cortés, aquí había alrededor de 25 a 30 millones de habitantes. Para 1650, o sea, 130 años después, quedaba 1.200.000 indígenas. O sea, de cada 15 indígenas quedó uno. Fue un genocidio atroz. Que bueno, no nada más fueron los que mataron físicamente en las batallas, también hubo mucha muerte por infecciones, porque aquí la gente era muy limpia, era muy limpia, se bañaba diario, 2 veces al día. En cambio en Europa eran, pero bien cochinos, no se bañaban nunca, o sea, se bañaban 1 a 2 veces en su vida. Realmente eran gentes con muy poca higiene. Por ejemplo, aquí ya había drenajes y acueducto y ya trabajaban los desechos orgánicos. Cuitláhuac quiere decir donde está la caja, que actualmente con el tiempo perdió el cuello, ahora le decimos Tláhuac, pero ahí era el lugar donde se llevaban los excrementos y allá los procesaban y había todo el desecho se procesaba. Además, los baños eran secos y entonces en un baño seco pues todos los excrementos se vuelven abono. Entonces los excrementos no se vuelven un problema sino una solución. En cambio, la usanza europea era de echar los excrementos al agua y entonces se hace una contaminación terrible, se apesta el agua. El 70% del agua que gastamos es en los excusados. Entonces, el hecho de tener baños secos, pues era mucho más higiénico. Contra lo que pareciera, sí, actualmente todavía en algunos pueblos hay baños secos, pero si te invitan al baño y es un baño seco, como que dices, ay, qué cochino. Pero no es al revés. Entonces en Europa, no solo eso, sino que abrían la ventana, esa expresión de aguas, abrían la ventana y aventaban los excrementos a la calle. Entonces era un apestadero que, bueno, hubo epidemias que diezmaron la población en Europa y pues sí, traían muchas bacterias. Y al llegar aquí a nuestra tierra, pues causaron grandes epidemias por esta contaminación. Y también muchísimos murieron en las obras y en los trabajos forzados. Porque al llegar los españoles fueron más brutales que los esclavistas, porque bueno, un esclavista cuida a su esclavo para que no se le muera porque le costó. Y además tiene que darle de comer, techo, de vestir. Si ustedes quieren muy rudimentario, pero el esclavo lo tiene que alimentar, vestir y darle techo el amo. Y todo el tiempo, todo el año. El amo no puede decirle, no sabes qué, pues voy a parar 6 meses y luego nos vemos, porque el esclavo se moría. Los españoles impusieron un régimen, el régimen de encomienda, en que los pueblos, o sea, un español le encomendaban un pueblo y él decía, necesito 200 indígenas. Entonces le mandaban los caciques 200 indígenas y los hacían trabajar más que de sol a sol. Hubo un decreto del rey Carlos III, si no me equivoco, que decía que los indios
solo han de trabajar de sol a sol. Solo. ¿Por qué? Porque en las noches de luna, que había luz toda la noche, pues seguían trabajando en la noche. Entonces los hacían trabajar hasta que se morían, pero no había bronca porque el español tenía derecho de una cuota de 200 indígenas. Se le morían 20, pues pedían otros 20 y, o sea, no tenían, cuidaban más a un caballo o a un negro que a un indígena. Entonces la colonia fue el inicio de la peor de las esclavitudes. A la gente la marcaban como se marca el ganado, con un hierro, con la marca del encomendero en la frente, y si cambiaba de dueño, pues le borraban la que tenía y le marcaban otro lugar. Entonces la gente era trabajaba peor que animales, peor que esclavos. Y fue hasta 1536 que el Papa, creo que Paulo, no me acuerdo ahorita el nombre, pues decretó que los indígenas sí tenían alma, pero antes de eso pues los trataban como animales. Entonces eso fue lo que aconteció a partir de hace 500 años. De modo que en estas conmemoraciones, pues, mucha gente quiere celebrar que el mestizaje, como cuando se cumplió 500 años de que llegó Colón, que querían festejar el encuentro de dos mundos. Pero pues no fue encuentro, fue choque, fue invasión, es la palabra. Creo que en estos 500 años es importante que nos conozcamos mejor cómo éramos, cómo somos y cómo seremos. Entonces decía que los españoles que llegaron, pues imagínense, gente del siglo XV, ignorantes, bárbaros, pues ya no eran ni sociólogos ni antropólogos, pues entonces ellos no entendían nada de la vida aquí. Lo que hacían era, pues, lo que ellos conocían de Europa, pues trasladarlo aquí y punto, cuando aquí la situación era totalmente diferente. Y por otro lado tampoco podían decir la verdad, o sea, en parte no podían comprender dónde estaban parados, pero también no podían decir, porque Hernán Cortés sale de Cuba huyendo sin permiso del rey. En aquella época eran vigentes las leyes de Alfonso el Sabio, Alfonso X, las leyes de las 7 partidas, que decían que cualquiera que conquistara sin permiso del rey era reo de pena de muerte. Entonces, por eso Diego Velázquez, el virrey de Cuba, había mandado expediciones, mandó a Hernández de Córdoba, a Grijalva, pero no conquistaba o invadía porque no tenía permiso. Y Hernán Cortés lo mandó a una expedición, que eran expediciones pues, para intercambiar cuentas de vidrio por oro y de reconocimiento y tal. Nada más que Hernán Cortés empezó a juntar muchas armas, mucha gente, mucho abasto. Entonces el virrey Diego Velázquez se dio cuenta que la intención de Cortés no era hacer una expedición, sino conquistar o invadir. Al darse cuenta el virrey, genera un documento para destituir a Hernán Cortés, y entonces Hernán Cortés sale huyendo. Todavía se roba un barco en Santiago de Cuba y llegó aquí fugitivo. Acuérdense que después mandó el virrey a Pánfilo de Narváez porque Hernán Cortés pues, había cometido un delito. Por eso Hernán Cortés, al llegar aquí, en cuanto puede, funda el municipio de Veracruz para ya no depender de Cuba, sino directamente del rey. Que por cierto, ahí comenzó la historia del PRI,
primera elección en Veracruz, porque cuenta el cronista Bernal del Castillo que la noche antes de la elección iba Hernán Cortés de fogata en fogata con los españoles y decía acaricióles, y los apapachaba y les daba oro. Entonces fue la primera elección comprada aquí en estas tierras. Hernán Cortés, al llegar, aplicó los métodos que aplicaban los españoles en todos lados. El método era, bueno, porque los indígenas eran muy educados, eran amables, eran cultos. Entonces llegaba un visitante, pues lo recibes. Y lo recibes bien. Y luego ya platicas y lo que sea. Por ejemplo, aquí en el Anáhuac, para desatar una batalla, mandaban una embajada a platicar. Si no se ponían de acuerdo, regresaba al mes. Y si no se ponían de acuerdo, regresaba al mes. Eran 3 pláticas. Si no se ponía de acuerdo, la batalla era al mes. Los meses eran de 20 días. Era diferente el calendario. Pero ambos sabían dónde, cuándo, a qué horas era la batalla. Pero además no se mataban. En las batallas lo que buscaban era ser prisioneros. Y eran de día y no se metían con la población civil, no mataban niños, mujeres, etc. Entonces aquí había una sociedad pues con una cultura pues muy diferente y en ese sentido superior a la europea. Entonces cuando los españoles llegaban, así lo hicieron en Cuba, así lo hicieron en La Española, que hoy es Haití, Santo Domingo, en Perú, aquí en todos lados, lo que hacían era presentarse y tal, hasta que lo recibía el principal. Teniendo enfrente al principal, lo secuestraban y empezaban las matanzas para aterrorizar a la población. Las poblaciones con sus dirigentes secuestrados y con las matanzas pues se paralizaban. Los españoles pedían oro y entonces lógicamente la gente principal era la que venía con el oro y entonces agarraban el oro y los hacían prisioneros. Entonces tenían un método muy siniestro ya, que esto lo habían hecho antes en el Caribe. Entonces cuando llegó Hernán Cortés, lo que buscaba pues era encontrarse con Moctezuma para hacerlo prisionero, cosa que hizo. Sin embargo, él no podía, ya en sus cartas de relación, él escribió sus cartas de relación ya 2-3 meses después de que acabó después de todos los hechos, le escribió al rey de España para contarle pues lo que había hecho. Hernán Cortés sabía de leyes, él estudió leyes en Salamanca, fue notario y escribano en La Española, luego en Cuba, entonces era un leguleyo. Y él sabía que no podía poner ahí una palabra que lo fuera a llevar a la pena de muerte, porque cada que regresaban los españoles que venían a conquistar les hacían su juicio de residencia. Entonces tarde o temprano a todos les hacían su juicio, y esto lo sabía Hernán Cortés, y entonces inventa una historia. Inventa la historia de que Moctezuma lo confundió y pues le dio todo voluntariamente, y él pues lo recibió, pero a nombre del rey. Entonces así él se lava las manos de la invasión. La historia la fueron modificando. Actualmente ustedes leen que los confundieron con dioses, pero esto no es la historia original de Hernán Cortés. Si ustedes leen las cartas de relación de Hernán Cortés, lo que dice es que lo confundieron con enviados de un señor feudal, que era el dueño de las tierras. Entonces Moctezuma lo vio: no, ustedes han de venir de parte, no, sí, es que él es el dueño,
y nosotros aquí nada más estamos de por mientras, entonces bueno, te entrego el reino, te entrego las tierras. Y entonces Hernán Cortés dice, bueno, la recibo a nombre del rey Carlos V. Y entonces ya así trasladan la culpa de la invasión en Moctezuma, ¿no? Porque pues, se lee mucho de que Moctezuma fue un cobarde, supersticioso y entreguista, o hay quien dice el primer entreguista no es Salinas de Gortari o Peña Nieto, es Moctezuma porque le entregó todo a Cortés. Esta es la historia de Hernán, que escribió Hernán Cortés, que es absolutamente falsa porque aquí no existía, bueno, vamos de regreso a lo que era la sociedad aquí, a diferencia de Europa, aquí todavía estaban en la etapa de los clanes o comunidades que les llamaban calpulis. Los calpulis se agrupaban en pueblos o tribus donde el mando lo tenía un consejo con la gente más sabia, era la que mandaba. Los calpulis se unían y formaban lo que en náhuatl decían ikniuyot, que dicen hermandades, ¿no? Y estos ikniuyot eran el pueblo de Xochimilco, el de Tenochtitlan, el de Texcoco. Y para cuando llegaron los españoles había una liga de 3 pueblos que eran México, Tenochtitlan y Tacuba, Texcoco, Tenochtitlan y Tacuba, que era la que tenía la hegemonía. Antes de ellos hubo triples alianzas en el sistema de gobierno. O sea, los pueblos, 3 pueblos se aliaban y eran los que dominaban la región, pero no existía propiamente un imperio. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que era como un libre comercio. Al estar en la confederación que dirigían estos 3 pueblos, pues tenían derecho a libremente circular, vender sus productos, etc. Y si no estabas en la confederación, pues entonces aquí no entraban, ¿no? Que fue el caso de los tlaxcaltecas, por ejemplo, o de los purépechas. Pero los pueblos que sí estaban dentro de lo que hoy llaman imperio, pues eran pueblos que mantenían su gobierno, mantenían su economía, mantenían su lengua, mantenían su cultura. Lo único que hacían era estar en esta red y pagar un tributo para el mantenimiento de esta confederación. Conservaban su lengua, por eso en el siglo XVI pues había más de 150 lenguas aquí en nuestro territorio. Y su gobierno, lo único que hacían cuando no eran buenos para pagar el tributo, pues les mandaban un cobrador, que le llaman calpixtle, pues nada más a estar ahí cobrando, ¿no? Y mandarlo del tributo. No modificaban su economía, permanecía la misma economía, y de lo que producían pues les pedían tributo. A diferencia de un imperio impone lengua. Por ejemplo, ahorita estamos hablando español aquí, cuando durante cientos de años se habló el náhuatl. Imponen lengua, imponen religión. Aquí la religión no se imponía, al contrario, se intercambiaba. Por eso pueden ver que en todo el náhuatl, si ustedes van al Templo Mayor en la Ciudad de México o Montalbán, siempre hay elementos muy comunes, porque la religión era como un intercambio de ideas abierto. Por eso los indígenas aceptaron, porque llegaron con los españoles con su cruz, no pues que tengan, y los indígenas la aceptaron. ¿Por qué? Porque incluso ese concepto ya lo tenían, ya lo usaban. Para ellos la cruz simbolizaba los 4 puntos cardinales
y el centro. Entonces, este esquema, esto de la cruz, pues lo practicaban desde hace cientos de años. Las ciudades las construían con ese esquema. Entonces, cuando los españoles llegaron con la cruz, pues dijeron, órale. Pero lo que nunca se imaginaron es que al dejar entrar la cruz, los españoles iban a destruir pues toda su cultura, todos sus símbolos, todo lo que más veneraban, ¿no? Porque los españoles, porque un imperio impone religión, un imperio se impone. Por ejemplo, antes de la conquista, cuando llegaba un pueblo y llegaban a vivir en un mismo lugar, vivían juntos. Pero con los españoles llegaban encima. Vemos cómo la catedral de la Ciudad de México pues está cayendo porque la construyeron encima del área donde estaba el templo mayor, y pues no se ha caído porque le han metido miles de millones de puro milagro, pero la ciudad se está hundiendo y hay una parte que está en donde había construcción que se mantiene firme y otra hay un quiebre ahí, porque aquí hacen las cosas encima, incluso casi las piedras de las catedrales, etcétera, pues las sacaban de los mismos templos o teocalis de los indígenas. Entonces, en un imperio imponen religión, imponen gobierno. Aquí pues nos estuvieron gobernando los españoles, que los mandaban como virreyes 2 años, 4 o 6. No duraban mucho los virreyes porque siempre tenían miedo de que agarraran un arraigo aquí y se fueran a levantar con la tierra, como le llamaban, que es independizar. En cambio, antes de la invasión, los pueblos que pertenecían a esta confederación tenían mantenían su mismo gobierno y su misma cultura. Entonces, aquí había un sistema muy diferente al europeo. Por lo tanto, cuando Hernán Cortés dice que lo confundieron con un señor, pues aquí no había señoríos. Actualmente, como todo está tan distorsionado, pues siempre hablan de que el señorío de Texcoco y el señorío de Azcapotzalco y el señorío de... Aquí no había señorío, no había señores, no había feudalismo. Entonces, esto de que pues la tierra de un señor y que se la devolvió Moctezuma, pues... Y además, Moctezuma no podía devolver nada porque el mando lo tenía un consejo. Aquí el gobierno era muy diferente. El mando lo tenía un consejo que le llamaban Tlactocan, que quiere decir lugar donde se habla. Dentro de este Tlactocan había un Tlactuani, que quiere decir el que habla, y un Cihuacóatl. Eran dos los máximos gobernantes. El Tlactuani lo que hacía era comunicar las decisiones del consejo. Para tomar una decisión se sentaban en círculo y empezaban a opinar. Hablaban uno por uno en sentido contrario a la manecilla del reloj, hasta que se ponían de acuerdo. Poniéndose de acuerdo, el Tlactuani lo que decía, bueno, ok, entonces pues vamos a hacer esto y esto. Pero no era que él mandara, es que él era el vocero. Tlactuani quiere decir el que habla. Y el Cihuacóatl era el administrador. O sea, el Tlactuani era hacia afuera y el Cihuacóatl era hacia adentro, era el administrador, el que veía pues, todas las cuestiones internas. Esta dualidad existía en todas las instituciones. Por ejemplo, en el ejército había el Tlacateca y el Tlaxcolcalca. Uno se encargaba de las armas y otro de los soldados. En los jueces había 2, a nivel espiritual eran 2 máximos sacerdotes. En todo había una dualidad.
Entonces el Tlatoani no podía tomar una decisión por sus pistolas. Tenía que ser una decisión del Consejo. Entonces lo que dice Hernán Cortés de que Moctezuma le dio el reino, además que aquí no había reinos, pues es una vil mentira. Además pues rompe toda lógica, o sea, ¿cómo va a llegar un extranjero a una tierra que lleva habitada cientos de años y dice, no, es que seguramente a ti te envía el Señor dueño de la tierra y te la regresa? Es absurdo, tan absurdo que con el tiempo fueron modificando la versión y ahora dicen que los confundieron con dioses. Pero bueno, en todo esto tenemos que conocernos para ver la realidad, porque aquí no había dioses ni demonios, eso es cosa europea. Aquí todavía no había una religión monoteísta. Aquí todavía la religión también era dual, así como todo era dual, en el gobierno también era religión. Entonces, en la religión, el máximo nivel de espiritualidad era el Ometeo, que quiere decir energía dual, compuesta por Omesigua, de energía femenina, la dualidad femenina, y Ometecutli, la dualidad masculina. Entonces, hasta en la misma religión no había Dios, había un Dios-diosa o madre-padre. Por eso aquí en México tomó tanta fuerza la Virgen de Guadalupe, porque siempre ha habido ese lugar para Omesigua, la dualidad femenina. Entonces aquí en México, pues en la práctica vemos cómo incluso entre el catolicismo veneran a Jesucristo y a la Virgen de Guadalupe, porque estamos acostumbrados a esta dualidad. Decía, no había dioses ni demonios, aquí no existía eso. Lo que veneraban eran las representaciones de la naturaleza. Tlaloc, que es la lluvia, Ejeca, el viento, Huehueteotl, el fuego, por ejemplo, Huitzilopochtli, que los españoles lo tradujeron como dios de la guerra, viene de Huitzilín, que quiere decir colibrí, de Huitzili. El colibrí vuela a voluntad, es como un helicóptero, puede quedarse parado, vuela para arriba, para abajo, para atrás, para adelante. Entonces el colibrí se mueve a voluntad. Entonces Huitzilopochtli era la voluntad. Claro, a la hora de iniciar una batalla, pues hace falta mucha voluntad, ¿no? Antes de darse un llegue, pues hace falta un ejercicio de voluntad. Pero no es que Huitzilopochtli fuera el dios de la guerra. Tlaloc no era el dios de la lluvia, era la lluvia misma. Ejeca no era el dios del viento, era el viento mismo. Entonces, aquí la religión reconocía las fuerzas naturales y sociales y no había monoteísmo. Es más, en la familia todavía no había monogamia. Y ustedes pueden leer cómo los tlatoanis y esto pues tenían muchas mujeres. En un inicio la poligamia era de mujeres y hombres, ya después era una sociedad en transición en la que empezaba a predominar el hombre, pero todavía no predominaba por completo. Entonces, toda la explicación, todas las lecturas que nos dan los españoles pues son sobre una base que no existía. ¿Cómo estaba organizada aquí la ciudad? Bueno, decía yo que en clanes o calpulis, y todavía no existía la división
tajante hombre-mujer. Todavía había asamblea de mujeres, todavía había sacerdotisas, todavía la mujer tenía un papel muy, muy importante. Aunque ya el hombre empezaba a predominar. Por ejemplo, Cihuacóatl, decía yo que a nivel gobierno eran dos, Tlatoani y Cihuacóatl. Cihuacóatl quiere decir mujer serpiente, o sea, mujer, pues ese lugar era de una mujer. Ya cuando llegaron los españoles ya empezaban a vendallarse los hombres. Pero todavía no se imponía el patriarcado tal como lo conocimos después. Todavía no había esta división tajante entre campo y ciudad. En todos los calpulis sembraban maíz, calabaza, chile, frijol. Entonces todos los calpulis tenían una base agrícola. Empezaba algún calpuli en Tenochtitlan a ser netamente urbano. Pero la regla es que todos los calpulis tenían una función ligada a la agricultura y una especialización. Entonces había un calpuli dedicado. Por ejemplo, en Azcapotzalco, que es un lugar que he estudiado un poquito, había San Simón Pochtlán, porque los españoles le ponen un nombre cristiano después a los que ellos llaman barrios. Pero nuestros antepasados no vivían en barrios, vivían en calpulis. La diferencia es que en los calpulis vivían familias, eran unidades familiares. En cambio en los barrios, en España y esto, pues ya viven gente con diferente trabajo, gente de diferentes gremios y ya no por familias. En Azcapotzalco, San Simón Pochtlán, pues ahí vivían los comerciantes. Santa Lucía Tomatlán, pues ahí sembraban tomate. San Miguel Amantla, ahí vivían los amantecas, los artesanos. San Martín Xochitláhuac, es lugar rodeado de flores, ahí producían flores. Luego, los que estaban en los embarcaderos se llaman atenco. Atenco quiere decir a la orilla del agua. Y se llamaban atenco pues porque de ahí empezaban los lagos y entonces de ahí salían las mercancías. Ya había un desarrollo mercantil, pero todavía el dinero, el oro no era el dinero por excelencia, todavía predominaba el trueque. Y como formas de dinero tenían muchas, el jade, las plumas, las telas, también el oro, pero todavía no era una sociedad netamente mercantil. Y en el calpuli la gran ventaja que tenían es que todos veían por todos, o sea, no había niños de la calle, no había ancianos abandonados. Al contrario, el anciano jugaba un papel muy, muy importante porque pues es el de la sabiduría, la experiencia, que no tiene la energía de un joven, pero juega un rol muy importante en la sociedad, pues misma que actualmente ha perdido. Bueno. Está sonando mi celular. Entonces decía, no había la división, no había la contradicción antagónica hombre-mujer, ciudad-campo. Todavía las ciudades eran un híbrido de ciudad-campo. Ciudad, lo que llaman ciudad eran los altepetl, que quiere decir agua y cerro. Agua, tepetl, cerro. Entonces lo han traducido como ciudad. Entonces lo que había aquí eran altepetls, que como dice el nombre agua cerro, pues se combinaba lo que es la civilización alrededor del agua con la vida campestre, rupestre. Todavía no había esta división tajante entre trabajo manual y trabajo intelectual, ni había esa división del trabajo como en Europa y de otros continentes, donde
Pues el médico era médico y el trabajador era trabajador. El guerrero se dedicaba a la guerra. Aquí no, aquí dentro del Calpulli alguien o todos eran guerreros. O sea, salían en una batalla, se daban un lleno, regresaban. Agricultores, a alguno le gustaba la música, pero también le gustaba la medicina. Entonces todavía la gente era polivalente. Todavía la gente podía ejercer diferentes funciones, mientras que ya al desarrollarse la división del trabajo con el mercantilismo, ya la gente pues se especializa nada más en una función. Y entonces todo el mundo le entraba al trabajo intelectual, al trabajo manual, entonces no había esta división tajante entre trabajo intelectual y trabajo manual, y tampoco había lucha de clases porque no había clases. Sí había una sociedad muy jerárquica, pero subías o bajabas por méritos. Aquí no había una monarquía. Eso que hablan de que el emperador Cuitláhuac y el emperador Cuauhtémoc y la princesa Tecuichpo, no, aquí no había monarquía. Dentro del clan elegían a la persona con más méritos, más apta. Claro, era dentro del clan, lo que sí había una especialización por clanes, así. Había un clan para el comercio, otro para sembrar flores, otro tomates, otro para fabricar objetos de oro, plata. Y había un Calpulli que era el de los políticos. Entonces, todos los tlatoanis salían de ese Calpulli. Pero no había una monarquía. Cuitláhuac era medio hermano de Moctezuma. Cuauhtémoc era sobrino de Moctezuma. Moctezuma sucedió a su tío, a Huizot, a su hermano, Tizoc, y Tizoc a su hermano, Axayacat, y Axayacat a su abuelo, Moctezuma y Huilcamina. Entonces podría ser el abuelo, el hermano, el tío, y era por méritos. O también para guardar equilibrios. Por ejemplo, Axayacat lo eligieron a los 18 años, era bien chavito, pero el Tlacaele, que era el Cihuacóatl, era muy viejo. Entonces, para combinar, pues eligieron Axayacat. Pero no había monarquía. El poder no se heredaba. Y siempre elegían al más apto. Entonces decía, la sociedad era una sociedad muy jerárquica, había una capa ya de privilegiados por mérito, y había la capa de los más iguales, que eran los trabajadores, pero cualquier más igual con méritos podía formar parte de los Piltin, que le llamaban Pili en individual o grupo Piltin, o un Piltin que estaba haciendo malas cosas. Hubo históricamente momentos en que los destituyen. Entonces era una sociedad ya muy jerárquica, pero todavía no se dividía en clases. Lo que los españoles llamaron esclavos son los tlacotli, y los tlacotli les llaman esclavos, pero se podía liberar fácilmente. Con que saliera corriendo del mercado y no lo agarraran, ya era libre, podía comprar su libertad, vivían en familia. O sea, el tlacotli era parte de la familia. Si moría el amo, podía casarse con la mujer. O sea, eran más bien como mozos, como que estaban pagando una deuda. Pero esclavos como tales no había. Además los tenían que tratar bien, no es como en las sedes esclavistas en que los mataban hasta por diversión, como en Roma. Entonces aquí no había clases sociales, bueno, no había propiedad privada, entonces nadie podía heredarle nada a otro porque
porque la propiedad era colectiva. Era una sociedad en transición, o sea, sí ya empezaba a haber privilegios, sí empezábamos a acumular más que otros, sí empezaba el hombre a imponerse sobre la mujer, sí empezaban las ciudades a cada vez tener más desarrollo urbano, despegándose de la agricultura, pero era una sociedad pues muy distinta. Una gran explicación de por qué sucedió esto es que aquí no hubo ganadería. Entonces la ganadería en Europa hacia África fue uno de los elementos que ayudó a un desarrollo que llevó a la propiedad privada. Aquí la gente pues vivía de la pesca, de la caza, pero no había ganados. El caballo surge en este continente, pero se desplaza hacia, y en aquella época no había aquí ganado vacuno ni lanar. Lo que hicieron entonces los españoles al invadir nuestro territorio y decir que aquí había un imperio, o sea, se habló de que había un imperio, entonces ellos llegaron como liberadores. Como Estados Unidos cuando invadió Puerto Rico, ¿no? Que dijo que no, pues ya nos liberamos de España, pues sí, pero los volvieron colonia libre. Y además, bueno, toda otra historia muy interesante es todo el rollo de los sacrificios humanos y todo eso, porque los pintan como salvajes. Entonces eran tan salvajes y se mataban que qué bueno que llegaron los europeos a introducir la cultura y la civilización, porque eran unos salvajes, ¿no? Y esto pues tampoco es así. En realidad todas estas historias de sacrificio humano se magnifican porque cuando fueron a España, comenté que al principio en el Caribe llegaban los españoles y mataban a todos. Entonces, bueno, hubo algunos frailes, Antón de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas era soldado de Manfilio Narváez, y un día llegan a una aldea como de 2000 habitantes y se ponen a matar, y matan a todo el mundo. Entonces se indigna, se mete el sacerdote y luego se va a España. Y entonces en la corte empezaron a llegar las informaciones de que aquí eran unos salvajes los conquistadores. Y entonces salieron las leyes de Burgos en 1512, donde decían que no podían llegar a matar a la gente así, que solo que hubiera sacrificios humanos y sodomía. Sodomía es como le llamaban al acto sexual homosexual. Que entonces sí, ¿no? Y después de leerles un requerimiento. Entonces los españoles para tener permiso de invadir un pueblo, pues lo primero era escribir a España y decir que vieron sacrificios humanos y sodomía. Cosa que, por ejemplo, yo veo difícil que llegaran los españoles a ver sodomitas, ¿no? O sea, pues si esos son actos íntimos, no van a llegar. Y lo mismo en cuanto a los sacrificios humanos, pues, por ejemplo, Bernaldez del Castillo dice que él vio cómo sacrificaron los españoles en el Zócalo, pero él estaba en Tacuba. Y uno que vive ahí dice, pues, ¿cómo vas a ver de Tacuba lo que está pasando en el Zócalo? Pero en Europa no lo sabían. Bueno, entonces, en todos los escritos y para todo meten sacrificios humanos, sodomía, y ya se hizo toda una industria, ¿no? de los sacrificios humanos. Llegas a cualquier museo y lo primero, y aquí en esta cazuela echaron los corazones, y con este cuchillo, cosa que pues no fue así. Ponen las historias como si sacar un corazón era... Bueno, dicen que sacaban los corazones para que el sol siguiera su curso. Pero si nos ponemos a pensar, estaban mucho más adelantados en astronomía
en Europa. Aquí el calendario era exacto, allá no. Allá, pues, por ejemplo, este mes es de 28 días y otros de 31 y de 30. Acá el calendario era exacto y tenían estudiado todo el movimiento de los astros a futuro. Acuérdense del escándalo que se armó en el 2012, creo, porque los mayas decían que los mayas habían vaticinado el fin del mundo en 2012, y no es que hayan vaticinado el fin del mundo, sino el fin de un ciclo. Pero imagínense cómo estaban de picudos para que tenían estudiado todo el movimiento astrológico a cientos de años adelante. Entonces, pues no iban a ser tan ignorantes para creer que sacando corazones va a caminar el sol, ¿no? Y luego pone que, por ejemplo, que cuando fundan el Huelli Teocalli, el templo mayor, que sacrificaron a 20,000. Para sacar un corazón, pregúntele a un cardiólogo cuánto tardas. Actualmente, con la tecnología moderna, necesitas una sierra. La parte más dura, más protegida del cuerpo es el tórax. Entonces, bueno, para llegar al corazón, pues no es fácil. Entonces, eso que nos dicen de que clavaban la obsidiana ¡tas! Y sacaban el corazón así como si fuera un aguacate, y luego, pues es absurdo. En todo caso, pues desde el estómago, pero bueno. Por lo general, todo esto son inventos. Lo que sí hacían e hicieron, por ejemplo, cuando se inaugura el Templo Mayor, ellos practicaban mucho el autosacrificio. Entonces picaban el lóbulo de la oreja o el pene, en fin, y ofrecían sangre. Entonces, igual 20,000 gentes si pudieron picarse las orejas y ofrecer gotas de sangre, pero decir que sacrificaron a 20,000, pues es absolutamente absurdo. Pero bueno, es otro tema. La cuestión es que para justificar la invasión, pues nos ponen como salvajes, ¿no? Cuando en realidad, ya si nos ponemos a ver, pues los salvajes eran ellos. Aquí ya había jardines botánicos, aquí ya había zoológicos, aquí ya había drenaje, las ciudades plenamente urbanizadas. Todavía la traza urbana en la Ciudad de México, en buena parte es prehispánica. La México-Tacuba, la calzada de Tlalpan, la calzada de Guadalupe, Misterios, Vallejo, en fin. Por ejemplo, en Azcapotzalco, la avenida Azcapotzalco, eran urbanistas, pero de primera. Tenían una medicina muy, muy avanzada, porque curaban con hierbas y otros saberes, curaban a la gente. En Europa se desarrolló la alopatía, que en lugar de curar, cortan, ¿no? Se te infecta un brazo y se te gana un pum, te lo cortan. Que tienes algún problema orgánico, pues te abren, ¿no? Entonces, en lugar de curar, incluso en Europa desarrollaban las famosas sangrías, ¿no? Que alguien estaba enfermo, había que sacarle sangre para que saliera de los malos humores, y los desangraban, y bueno, se morían, pero porque los desangraban, no porque sacar sangre, curar. El caso es que aquí en medicina estábamos muy adelantados en astronomía, en matemáticas, en geometría, en todo. Pero dicen que no, que éramos unos salvajes, y que qué bueno que llegaron los europeos a darnos cultura, religión, ¿y qué más dicen? Y además mestizaje, que bueno, es otro de los grandes mitos, porque dicen que somos mestizos y ponen al españolito y a la indita. Yo quiero mucho a Orozco, José Clemente Orozco, pero hay un mural donde pone así el españolito y el indito. Y pues la verdad, pues es que no somos mestizos, somos mexicanos. Ya empezar por una clasificación racial, pues es racismo.
Por otro lado, mestizos son todos, todo ser humano es mestizo, porque el mestizo quiere decir que es mezcla de razas, y todos nosotros tenemos una mezcla de razas. Ahora, y quiere decir que nuestra raíz, pues que no, que tenemos una raíz doble, ¿no? La madre patria, España y la nuestra. En realidad nuestra raíz es indígena. Aquí cuando la independencia había, de los 6 millones de habitantes, 3.600.000 eran indígenas, 1.400.000 eran mestizos, había como medio millón de mulatos, españoles eran 60.000. Ustedes saben muy bien que con la gran mortandad que produjeron con los indígenas tuvieron que importar esclavos de África. Entonces con la invasión vino pues toda la sangre africana, que tenemos más sangre africana que española. Lo que pasa es que con el racismo que hay pues no se reconoce, pero en nuestros genes predomina la raíz indígena, pero hay muchísima influencia de sangre africana, sangre árabe. Hay que recordar que los españoles llegaron aquí precisamente cuando salían de 800 años de dominio de los árabes. Entonces, dentro de nuestra sangre tenemos sangre indígena, sangre negra, sangre europea, sangre árabe. Y después con cada invasión, pues que si hubo la invasión francesa, pues eso, si hubo la invasión gringa, igual. El caso es que somos un país con una sola raíz indígena y con muchos injertos, pero no podemos partirnos en dos y decir no somos mitad españolitos, mitad europeos y mitad indígenas, no. Entonces eso de que nos trajeron el mestizaje, pues tampoco es cierto. Total, sí hay muchas cuestiones que conocer, que examinar, que reflexionar en torno a estos 500 años, y lo bueno es que tenemos varios años para ello, porque este año bueno es cuando llega Hernán Cortés, pero el año que entra es la noche que nosotros llamamos Noche de la Victoria, que fue noche triste para los españoles porque les dimos junto a la madre, pero para nosotros pues, fue la Noche de la Victoria. En el 21 está ya la caída de Tenochtitlan, después fue toda la creación de instituciones que también hay que conmemorar porque son 100% racistas. Los españoles fundaron la República de los Españoles y la República de los Indígenas, y estaban amurallados, la República de los Españoles. Hagan de cuenta como en la apartheid en Sudáfrica, que tanto escándalo causó. Pues eso fue el primer apartheid. Entonces, es momento de reflexionar, cuestionar y sobre todo viendo hacia el futuro. O sea, el pasado puede servirnos como experiencia para construir el futuro, no se trata de refugiarnos. ¿Por qué el futuro? Porque hay que darnos cuenta que actualmente estamos bajo una nueva forma, pero seguimos colonizados. Estamos bajo el neocolonialismo. Antes los españoles se llevaban el oro, la plata, pues hoy son los gringos y los canadienses. Antes había esclavos, y digo yo que hasta trabajaban de noche y tal. Pues ahorita es la esclavitud moderna, porque díganme qué trabajador trabaja sus 8 horas, de 7 a 3 y a descansar. Pues no, hoy estamos todos trabajando todo el día con doble turno o dobles trabajos, y pues trabajamos de noche. A lo mejor en una computadora, pero ahí estamos
estamos a las 2 de la mañana todavía trabajando. Entonces, actualmente vivimos una moderna esclavitud, el saqueo de nuestros recursos, el petróleo, pues ya lo empezó a entregar Peña Nieto, que pues era lo que nos quedaba, ¿no? Y ahora, pues para revertirlo va a ser toda una lucha. Entonces, actualmente, y hemos tenido gobiernos hasta el 1 de diciembre, pues que obedecían ciegamente los dictados de Washington. Entonces, ni siquiera, así como en la colonia nos mandaban de España, pues hasta el 1 de diciembre nos mandaba Washington. Entonces, estamos viviendo el neocolonialismo y es algo que tenemos que comprender para superarlo. Tenemos que dar grandes luchas para liberarnos del neocolonialismo. Y si no entendemos lo que fue el colonialismo, nos va a ser más difícil entender lo que es el neocolonialismo. México es un país muy rico, con grandes recursos. El mexicano es muy trabajador. Eso que dicen que el mexicano es flojo y tal, no es cierto. O sea, el mexicano es de los pueblos más trabajadores del mundo. Estamos entre los 3 pueblos más trabajadores del mundo. Y son datos de la OCDE, o sea, y eso porque tenemos una cultura de miles de años, de trabajo, de creación. Por ejemplo, aquí se inventó el maíz. El maíz no existía, no es una planta silvestre. El maíz fue producto, hace 8000 años se pusieron a hacer un híbrido del teocintle con el triceptum. Inventaron el maíz, fue producto de la ingeniería genética hace 8000 años. Y el maíz no solo nos ha alimentado a nosotros, sino a toda América. Váyanse a Sudamérica, a un museo, o váyanse a Canadá, y ahí va a estar como las comunidades que comían maíz, calabaza. De aquí surgió toda esa civilización. Entonces somos un pueblo trabajador, un pueblo creativo, con riquezas. ¿Qué es lo que nos da en toda la torre? Pues que el neocolonialismo, que toda esa riqueza pues se la llevan actualmente. Antes eran los asentados, ahora son las corporaciones. La mayoría extranjeras, algunas nacionales, pero las corporaciones pues son las que tienen a México así como está. De modo que esta reflexión, estas conmemoraciones tienen que servir sobre todo de cara a organizarnos para lograr un país que sea sustentable, donde produzcamos nuestros alimentos. Es absolutamente absurdo que México, donde se inventó el maíz, esté importando millones de toneladas de maíz. O sea, es una locura, ¿no? Y que México haya perdido la soberanía alimentaria. Tenemos que recuperar la soberanía energética. Los energéticos son los que mueven toda la economía. La soberanía alimentaria. México llegó ya a producir trenes, barcos, maquinaria pesada. Todo eso se perdió en el neoliberalismo. Tenemos que también tener un desarrollo industrial. En fin, estamos un país independiente, con una plena independencia y en desarrollo y para beneficio de la población y no de unos cuantos. Entonces, bueno, este libro pues trae mucha información para entender, ¿no? cómo somos, cómo fuimos y yo digo que cómo seremos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Allá atrás? Bueno, pues yo sí quiero hacer un comentario. Yo creo que aquí
conocer nuestra historia, conocer nuestras raíces, nuestros orígenes y conocer esta información, estos datos también nos da toda una pauta para que nosotros también podamos cambiar nuestra realidad actual. Los chicos estudian contabilidad de administración pública y hoy queremos partir de este conocimiento para que nosotros vayamos teniendo una incidencia en transformar la forma de un gobierno, la forma de dirigir las comunidades, la forma de retomar nuestra organización comunitaria también, partiendo de nuestros conocimientos culturales propios, ¿no? Hemos dejado por muchos años, por mucho tiempo, nuestra forma de organización en los pueblos, en las comunidades, porque nos fueron impuestas otras formas de desorganizarnos y hemos ido perdiendo muchas cosas de nuestra identidad, aunque aún así han sobrevivido en muchas partes de nuestra vida cotidiana, que se siguen haciendo. Aquí en Ocoyoacac seguimos manteniendo algunas comunidades, tenemos 5 pueblos originarios y al menos uno de ellos es el que mantiene mucho más su forma de organización de gobierno comunitario, absolutamente. Ellos se organizan, tienen sus consejos y eso es una forma que ahora otros pueblos tratan de replicar, aprendiendo de ellos, y yo creo que el conocer nosotros también, saber todo esto, también nos va a dar una pauta para que cuando ellos tengan la oportunidad y ser parte de conformar un nuevo gobierno en Ocoyoacac, podamos tener la información de que no es un gobierno, debe ser un gobierno donde una persona tome las decisiones o imponer su voluntad, sino es un consenso, es un gobierno, debe ser gobiernos, debemos crear gobiernos donde participen decisiones de un conjunto, no de una sola persona. Y creo que eso lo estamos padeciendo muchísimo, donde alguien quiere determinar e imponer su propia voluntad porque se siente el presidente, se siente la presidenta y quiere decidir a través de lo que estas personas creen. Creo que debemos avanzar a crear nuevamente gobiernos donde tomemos la decisión de un consejo, para eso son los gobiernos. Y yo creo que debemos aprender, y ustedes también yo creo que lo deben tener muy presente en todo momento, retomar los conocimientos para que no volvamos a caer en tener un gobierno autoritario y defender el gobierno donde todos podamos opinar, donde todos podamos defender lo que pensamos que también es en beneficio de nuestro pueblo, de nuestro país. Tenemos ahora una gran oportunidad de hacerlo y esta información igual nos viene a reforzar que debemos aprender, debemos tener el conocimiento para poder defender, podemos tener también la pauta para que podamos crear, que ustedes puedan crear en algún momento un gobierno donde respete al pueblo, donde respete el conocimiento y pueda dar mucho más fortaleza a nuestros propios saberes, nuestros saberes del pueblo, de la comunidad, de nuestro México antiguo. Muchas gracias, maestro. Bueno, traje algunos libros de Orígenes, están a 100 pesos. Traje videos, son de distribución gratuita. A ver cuántos alcanzan. Son como 50. Y también, bueno, he hecho a lo largo de 25 años biografías. Y entonces en este libro, que se llama Sembrando el Futuro, está un compendio de las biografías que he hecho, que para mí son los principales héroes: Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata y Cárdenas. Son biografías pues muy trabajadas, muy interesantes y en un estilo ameno. Entonces, si a alguien le interesa, están a 200 pesos. Y si necesitan luego más videos, pues ahí nos ponemos de acuerdo. Creo que no van a alcanzar. Entonces, pues gracias.
Bueno, mucho gusto, maestro. Karina Guerrero, para servirle, originaria de aquí del municipio. Actualmente, por parte del ayuntamiento, están llevando a cabo unas mesas de trabajo ciudadanas, en donde la población ha expuesto las problemáticas principales que tiene de manera específica en algunas comunidades. A grandes rasgos, dentro de lo que se menciona son problemas relacionados al agua, al territorio, ¿no?, y al respeto de sus usos y costumbres. En este sentido, nosotros como gobierno, ¿no?, de parte de las personas que estamos a cargo de las mesas de trabajo, nos encontramos con estas discusiones históricas, donde la misma población, la misma ciudadanía ha manifestado que son problemas que ya han venido arrastrando de años, ¿no? Por ejemplo, el tema de los límites territoriales. No sé usted, maestro, ahorita lo que usted acaba de decir, ¿cuál es su recomendación nosotros como funcionarios públicos ante esta posición que deberíamos de mantener para tener una buena gobernabilidad, ¿no? Esa sería la cuestión. En el tema específico de territorio, recursos naturales y usos y costumbres. Su opinión o recomendación. Pues yo creo que fundamentalmente es muy importante ver los problemas en colectivo y pues que decida la gente, o sea, que nosotros somos un vehículo para implementar la decisión de la gente. Ya no llegar a mandar, sean cosas buenas o malas, pero es esta posición de que llega el buen funcionario, él es bueno y él es bueno para mandar y hace buenas cosas, pero luego se va y llega uno que es muy negativo, pero si la gente no aprende a organizarse, a discutir, a tener un proyecto, pues entonces puede haber un avance, pero luego un retroceso. Entonces lo importante es que la gente se organice, que tenga rumbo, que tenga proyecto y que se vayan realizando las decisiones hasta donde sea posible, las decisiones de la gente, y donde no es posible porque estamos en un sistema, es un sistema mundial y entonces hay cosas que estamos en una situación nacional y estatal, en fin. Entonces, si un funcionario no puede resolver alguna decisión del pueblo, pues que sea muy claro, esto sí se puede por esto no se puede, pero no ser de esos políticos que a todo dicen que sí, y luego a la hora de la hora es todo lo contrario, sino ser y además a la gente informarle todo lo que estamos tramitando, viviendo, para que la problemática pues sea de toda la población y no nada más un funcionario que es el que trae aquí en su cabeza la problemática, y luego nos da el avión, ¿no? De que sí, y a lo mejor hay en la época anterior a la invasión se unía palabra, pensamiento con palabra y palabra con acción. Entonces tú piensas algo, lo dices y lo haces. Actualmente eso lo han roto y los funcionarios pues ya tienen que recuperar eso. Actualmente piensan una cosa, dicen otra y hacen otra. Porque claro, nadie te va a decir, ¿sabes qué? Te quiero joder. En cambio nosotros, que sí estamos con el pueblo, pues sí podemos lo que pensamos decirlo, pero cuando decimos, hacerlo. En la época original, cuando la gente daba su palabra, era lo que más valía. Hablamos de que no era una ciudad mercantil,
Ya actualmente lo que vale es el dinero y hay que ver cómo hacer más dinero, pero en aquella época entonces lo que valía era la palabra. Entonces una gente, si decía algo es porque lo hacía. Actualmente pues los malos gobiernos pues no van a, ni van a decir lo que piensan, ni van a hacer lo que dicen, porque siempre, acuérdense de Calderón y de Peña, que voy a bajar la gasolina, voy a bajar la luz, por motivos electoreros, y luego hacen todo lo contrario. O por ejemplo, Salinas nos metió al Tratado de Libre Comercio, que fue un desastre, y nunca lo dijo en campaña. Cedillo nos metió al Fobaproa, nunca lo dijo en campaña. Fox nos metió al ASPAN, esa asociación norteamericana para la seguridad y la prosperidad, que es una firma entre Canadá, Estados Unidos y México, que nos dio en la torre porque firmaron la integración militar y en energéticos. Y nunca lo dijo. Calderón nos metió a la militarización con Estados Unidos con la iniciativa Mérida y nunca lo dijo. Entonces, actualmente los malos gobiernos no dicen lo que piensan. Y cuando hablan, pues actúan en contrario. Entonces creo que como un funcionario del pueblo es muy importante hacer este ejercicio, y muchas veces no estamos acostumbrados, porque pues es más fácil darle el avión a alguien que estar concientizando, explicando, pero sí hacer este ejercicio de unir lo que se piensa con lo que se dice, con lo que se hace, y que cuando ya dijiste algo, pues ni modo, a cumplirlo, o sea, no hay pretexto para que la gente empiece a agarrar confianza, tanto en sus propias decisiones como en sus representantes. Pues muchas gracias. Nuevamente esperamos todo nuestro agradecimiento por parte de CAP. Gracias por acompañarnos en Ocoyoacán. Y pues bueno, chicos, pues el maestro trae ahí material, entonces pues está. Los videos los pueden tomar. Igual en los videos ahorita los repartimos. Ya uno,
Música